libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. En el versos 1 del libro de los Hechos, capítulo 10, vamos a tener hoy la palabra que nos habla, la palabra que nos va a instruir, la palabra que nos va a bendecir, para que cada uno de nosotros podamos cada momento guiar nuestra vida a través de la palabra de Dios. Diga: mi vida debe ser guiada por la palabra de Dios. Ya mis pensamientos tengo que entender que no son los pensamientos de Dios. Y Dios manifiesta sus pensamientos a través de su palabra. Y yo tengo que caminar en la palabra para que todo lo que el Padre me ha prometido, yo tengo que vivir en la palabra. Porque en la palabra hay poder. Gloria a Dios. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 1, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este hombre era centurión de la compañía llamada La Italiana. Gloria a Dios. Este hombre era un militar. Era un hombre como un capitán que tenía a cargo muchos soldados. Y dice la palabra que este hombre era un hombre de autoridad, era un hombre de un ejército, tenía gente a su cargo, pero tenía cualidades muy especiales. Porque dice la palabra en el verso 2 que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Entonces Cornelio era un hombre de autoridad, era un hombre militar, pero tenía unas cualidades tan importantes que temía a Dios, dice la palabra, y era piadoso. Con toda su casa servían al Dios Todopoderoso. Y qué lindo es cuando la familia toda junta sirven a Dios, como la familia de Cornelio. La palabra dice que él era un hombre temeroso, pero no era solo él, sino toda su casa. Y la palabra dice que tenía también otras cualidades importantes. Este militar dice que no solo era piadoso, temeroso, sino que dice que daba ofrendas. Dice que daba ofrendas, y también dice la palabra que oraba a Dios siempre. No solo daba, sino que oraba siempre a Dios. Diga: esta palabra a mí me tiene que activar. Porque si este hombre, que era un hombre de autoridad militar, era temeroso a Dios, con toda su casa buscaban a Dios y daban ofrendas, pero dice que oraban a Dios siempre. Diga junto conmigo: yo tengo que orar siempre a Dios. La oración es verdaderamente la relación de los hijos con el Padre. Por eso que Jesús enseñó a sus discípulos que ellos debían de orar en el nombre de Jesús. Parece que esto fuera el ABC que cada uno de nosotros tenemos que aprender, ni bien llegamos a Dios. Yo, cuando me convertí al Señor a la edad de 16 años, que el Señor me sanó de una enfermedad incurable, rápidamente me explicaron lo que era oración. Y rápidamente me presentaron el plan espiritual de trabajo que tenía la iglesia, que era el conjunto de las personas.
Entonces, rápidamente, que yo quería, como este hombre Cornelio, servir a Dios, buscar a Dios, y la única manera y el único conducto era a través de la oración. Entonces tuve que orar juntamente con los que estaban ya dentro de la congregación. Y cuando nosotros comenzamos por primera vez a orar, a veces no tenemos palabras porque no sabemos orar. Entonces, lo primero que uno pregunta, ¿no habrá algún escrito para poder yo guiarme en la oración? Y lo que todo hombre de Dios y mujer de Dios te va a decir, que no hay una lista o no hay una oración escrita la cual usted puede repetir todos los días. Porque si lo hiciéramos de esa manera, estaríamos haciendo lo que hace el típico religioso, que solo lo que hace es rezar. Y rezar es repetir algo escrito todos los días lo mismo. Por eso que cuando usted va a una iglesia católica, rezan el Padre Nuestro, rezan el Ave María, y siempre el rezo es igual. La oración no tiene que ver con una repetición de palabra, sino la oración es una conversación entre usted y Dios. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Alguien quizás está diciendo, esto yo ya lo sé, porque esto es como decirle al bebé que debe ponerse el chupete para no llorar, ¿no? Ya el nene no sabe hablar, no sabe razonar todavía, pero su instinto hace de que él sabe que el chupete suplanta a esa tetita que lo alimenta. Entonces esto parece que fuera verdaderamente algo que ya lo sabemos. Pero sabe una cosa, Dios en este tiempo ha colocado en mi espíritu y en mi corazón de poder estar en oración para recibir todo lo que Dios va a desatar sobre nuestras vidas. Si nosotros no buscamos a través de esa relación íntima con Dios, nosotros nunca vamos a conocerlo por lo que podemos leer, por la información que podemos almacenar en nuestra mente. Y usted va a hablar de Dios y usted va a decir cuáles son los atributos de Dios y cómo es Dios. Y usted sabe que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y si usted le pregunta a una persona y dice, ¿por qué es omnisciente? Porque Él escucha en todo lugar. ¿Por qué es omnipresente? Porque Él está en todo lugar, etcétera. Le va a dar una explicación porque su razonamiento y su entendimiento natural está verdaderamente, podemos decir, informado. Pero la pregunta sería si verdaderamente estamos viviendo la plenitud de ese Dios que decimos que es omnipresente. Porque a veces parece que con nuestras actitudes demostramos que parece que Dios no está allá en la calle, que Dios no está en nuestro trabajo, que Dios no está en otro lugar, en el hogar, sino solamente parece que nos da la sensación de que Dios está solo en el templo, pero Dios está aun cuando usted duerme, aun cuando usted come, aun cuando usted disfruta, aun cuando usted puede recrear su vida, Dios está ahí. Alguien diga amén. Pero para eso nosotros tenemos que tener una relación con Él. Y la relación que se forma o se gesta es por medio de la fe. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Entonces, qué importante que es esto de que si un matrimonio todos los días aprende de memoria lo que tiene que decir, ¿qué sería de esas dos personas? Que usted todos los días le hable la misma cosa y que no permita que se hable otra cosa. Solamente son 10 palabras
las cuales usted habla a su esposa. Y va a llegar el momento que la mujer le va a decir: me tenés recansado, no tenés otro tema, no sabés hablar otras palabras que esas 10 nada más. De igual manera, si la mujer repite todos los días lo mismo, ¿qué es lo que pasaría? Se rompería esa relación, se rompería ese matrimonio, porque no hay un diálogo. Y el diálogo es el que nos lleva a conocer tanto nuestras habilidades como nuestros defectos. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo, porque el Señor enseñó a sus discípulos que debíamos orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, la oración es la comunicación. Quien no ora, llegará el momento que verdaderamente se sentirá vacío, se sentirá frustrado, se sentirá sin respuesta, se sentirá como cualquier impío que no conoce a Dios. Porque en la oración, que se llama intimidad, está la vida de los hijos de Dios. Por eso que la palabra dice que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso a Dios, daba ofrendas a Dios y dice que oraba siempre a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros siempre debemos orar a Dios, aunque todo nos vaya bien. Siempre tenemos que tener una comunicación con Él, como yo digo siempre, en una sencilla ilustración que lo aprendí de cuando me convertí al Señor. El pez no puede vivir fuera del agua, porque si lo quiere intentar el hombre hacer que viva un pez fuera del agua, se muere el pez. Así es el hombre y la mujer que no tiene una relación con Dios. Se morirá espiritualmente. ¿Y qué significa morirse espiritualmente? Significa que la persona entra a caminar, a vivir naturalmente. Y cuando comenzamos a caminar y a vivir naturalmente, entonces creemos a nuestra manera, a nuestra forma. Y podemos, no sé, escribir, decir frases bonitas. Pero ¿sabe qué? Dios escucha la oración sincera de un corazón arrepentido. Gloria al nombre bendito de Jesús. Dios escucha la oración de un hombre y de una mujer que tiene un corazón arrepentido y que derrama su alma delante de la presencia de Dios, tal cual como Él es. Pero a veces el hombre natural, que lo que hace, busca las mejores palabras para impresionar. Y para que digan: wow, qué oración que se hizo la hermana. Qué tremenda oración que hizo el hermano. Qué tremenda oración hizo el pastor. Qué tremenda oración hizo el líder. Pero solo buscó palabras para poder endulzar los ojos, o los oídos, mejor dicho, de otros. Pero su clamor no llegó a la presencia de Dios. Porque Dios busca que nosotros nos presentemos tal cual como es. El Señor enseñó sobre la oración y dijo: 2 personas fueron a orar al templo. Mire lo que dijo Jesús. 2. Dice que uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo representaba el que conoce la ley, el que vivía conforme a la ley de Moisés, los mandamientos, estatutos y preceptos. Y el publicano era el que verdaderamente representaba el pecador, el inmundo, el adúltero, el fornicario, el que no tenía derecho de entrar adentro de un templo.
Y dice que llegaron los dos y empezó el fariseo a gritar y a decir: Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador que está aquí a mi lado. Señor, tú sabes que yo doy los diezmos y no me falta una reunión. Y dice que luego le tocó el turno al publicano, al pecador. Y él dice que no podía levantar su cabeza. No se sentía digno, pero estaba humillado, diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Y ahí viene la pregunta: ¿cuál de los dos, le preguntó Jesús a su discípulo, fueron justificados por Dios? ¿O cuál de las dos oraciones habrá escuchado mi Padre? La respuesta, dijo el Señor: el pecador. El que no se sentía que era superior a los demás, sino él necesitaba tener una relación, ya sea de perdón, de que Dios perdonara su pecado. Pero el otro solo lo hacía para hacerse ver. Entonces, la oración debe ser de lo más profundo de nuestro ser, porque la palabra dice que Dios conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y cuando nosotros oramos a Dios, nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. No tengo ganas, Señor, de servirte. No tengo ganas de venir acá a orar. No tengo ganas de escuchar al pastor ni a la pastora. No tengo ganas, no. ¿Sabes, Señor, que hasta a veces dudo que tú existes? Esa oración escuchará Dios y traerá una respuesta donde Él va a responder con poder y con gloria para manifestar y hacer ver que Él es el Padre Dios Todopoderoso y que Él escucha el clamor y la oración del justo. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. La oración mueve la mano poderosa de Dios. El apóstol Pablo enseñó y dijo: debemos orar los unos por los otros. Es decir, yo tengo que orar por usted, pero usted también tiene que orar por mí. Pero esta es la típica persona que dice: oren por mí. Y manda un papelito: oren por mí, porque ni piensen que yo voy a orar. Entonces nosotros, como tenemos que orar, oramos. Pero en sí Dios está desafiando aún aquellos que no quieren orar. Y le dice Dios, como dice Mateo capítulo 7, verso 7: porque el que pide va a recibir, porque el que busca va a hallar, porque el que golpea se le abrirán las puertas. Entonces la oración hará que te saque de ese estado de desesperación, de ese estado de frustración. Pero si tú no oras y alimenta tu frustración, alimenta tu tristeza, tu amargura, tu enfermedad, tu desdicha, mira, te aseguro que vas a seguir cada día peor. Pero si tú quieres servir a Dios y obedeces la palabra de Dios, como Cornelio, que era un hombre importante en el ejército, y dice que era piadoso y era temeroso de Dios con toda su casa, apartaba las ofrendas, pero siempre estaba orando a Dios. ¿Y qué produjo aquello? Diga junto conmigo: cuando yo oro, voy a tener una visión clara de lo que Dios tiene para mi vida. Dice que Cornelio vio claramente en una visión como a la hora novena del día. Y era decir que como a las 3 de la tarde, según el calendario romano, que en aquel entonces regía desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde un día, y el día tenía 12 horas, serían las 3 de la tarde cuando vio en una visión
que un ángel de Dios descendía del cielo y entraba donde él estaba y le dijo: Cornelio. ¿Cómo? Él estaba orando y de pronto tiene una visión con los ojos cerrados. Él no estaba durmiendo, él no estaba, hermanos, no estaba alucinando, él estaba orando y tuvo una visión. Y vio un ángel que le dijo: Cornelio. Él, refiriéndose a Cornelio, lo miré fijamente, atemorizado, y preguntó Cornelio: ¿qué es esto? ¿O qué es, Señor, lo que estoy viendo? Y el ángel respondió: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Este hombre recibió una respuesta a todo lo que él estaba haciendo a través de la fe. Dios va a mover ángeles que son los mensajeros. Diga, los ángeles son los mensajeros de Dios. Y Dios le dijo al ángel: mira, vas a ir a Cesarea. Mira, allá está Cesarea. Allí hay un hombre que se llama Cornelio. Le vas a llevar este mensaje. Amén, dijo el ángel. Salió como un relámpago y llegó a Cesarea. Y le dijo: Cornelio, dice Dios, que tus oraciones y tus ofrendas están a partir de ahora en la memoria de Dios. Cuando nosotros oramos, se va a limpiar el ámbito y vamos a ver las respuestas a nuestras oraciones, a nuestros clamores. Y entonces dice la palabra de que Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros. Porque Cornelio habrá quedado asombrado. ¿Cómo sabe el nombre? Diga junto conmigo: es que Dios conoce aún mis pensamientos y Él conoce cómo yo me llamo. Porque Jesús dijo: si mi Padre provee para las aves de los cielos, las aves de los cielos vuelan y solo trabajan para hacer su nido, pero dice la palabra, la sustenta el Señor. ¿Cuánto más nuestro Padre, dijo Jesús, nos va a sustentar a nosotros que somos sus hijos? Y que cada día clamamos a Él, que cada día oramos a Él, tenemos una relación íntima con Él. Porque cada vez que nosotros oramos, vamos teniendo una relación, una intimidad, y vamos conociendo a Dios. El que no ora no conocerá la profundidad de lo que es Dios Espíritu. Solamente tendrá un conocimiento superficial y caminará naturalmente. Por eso la persona natural, cualquier cosa lo hace dudar de Dios. Cualquier problemita ya dice: bueno, ¿será que Dios ya no me ama? Dios te ama. Diga amén. Dios te ama. Dios te ama. Pero es que nosotros, como Cornelio, debemos, como dice la palabra, orar a Dios siempre, en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda ocasión. No debemos orar a Dios solo cuando las papas nos queman, sino debemos orar a Dios aun cuando todo nos va bien. Porque la oración es la relación con Dios. La iglesia en estos tiempos, Dios la está preparando para algo muy tremendo. Y es una verdad que una palabra profética
es lo que Dios va a desatar sobre tu vida. Pero si tú no entras en lo que significa oración, intimidad con el Padre, entonces será una palabra que solamente estará en el suspenso. Pero si tú te metes en la intimidad con el Padre, esa palabra se va a activar y va a cumplirse lo que Dios dijo que va a hacer con tu vida. Cuando yo me convertí al Señor, tenía solo 16 años. Y lo primero que me enseñaron esos hombres que no sabía escribir ni leer era a orar y a leer y a estudiar la palabra de Dios. Te ore, ayune y lea la palabra de Dios. No había seminario, no había universidades teológicas, no había reuniones de liderazgo, de capacitación ministerial, pero teníamos el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Porque lo que le estoy diciendo es lo que tenía la iglesia en el día de Pentecostés. La iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles estaban en oración. Diga, estaban en oración. En el aposento alto. Ellos estaban pidiendo la promesa del Espíritu Santo. Ellos no sabían, no conocían qué es lo que era Espíritu Santo, pero ellos lo buscaban y lo querían recibir. Ellos oraron por muchos días en la ciudad de Jerusalén. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor les habló y le dijo: ustedes no se muevan de aquí, de Jerusalén, hasta que no sean embestidos del poder de lo alto. ¿Qué es lo que hicieron? Se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Diga, se pusieron a orar. Diga junto conmigo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ponernos a orar para recibir todas las promesas que Dios nos ha hablado. No crea que va a venir todo como a veces se le desata una palabra, por ejemplo, a la hermana. Hermana, el Señor me dice que te diga que vas a ser bendecida, vas a ser prosperada. Mira, yo te veo arriba de un barco, te veo en un avión. Pero si vos no buscas a Dios, siempre vas a estar en la silla de madera que le falta una pata. Porque el buscar a Dios significa dejarte guiar por Él. Por eso la iglesia, nadie le enseñó, pero en la intuición de su espíritu, los apóstoles dijeron: si el Señor nos dijo que no nos moviéramos de acá hasta que no recibamos el Espíritu Santo, no nos vamos a mover, pero vamos a orar, vamos a pedir, vamos a reclamar, vamos a estar unidos, vamos a estar juntos y unánimes. Porque podemos estar juntos como en esta noche aquí, pero no unánimes. Porque juntos está todo el mundo que no conoce a Dios, están todos juntos en una sala, pero uno es satanista, el otro es cristiano, el otro es umbanda, el otro es brujo, el otro hechicero. Pero eso no determina un propósito para algo que es el conjunto de todos. Por eso la iglesia tiene que estar juntos, pero también unánimes. Porque unánimes es estar en una sola frecuencia, en un solo espíritu, todos anhelando lo mismo. Anhelando que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos use. Lo primero que hice es obedecer lo que aquellos hombres me dijeron: hay que orar, hay que ayunar y hay que leer la Biblia.
Yo no sabía orar. Yo no sabía lo que era un ayuno. Pero rápidamente pregunté, ¿cómo se hace para ayunar? Me dijeron, usted se acuesta a la noche y diga, Señor, presento el ayuno hasta mañana al mediodía, a las 2, a las 6 de la tarde. Y usted no tiene que tomar agua ni comer. Eso es el ayuno, para que se purifique su cuerpo. Y nada más. Y ore. ¿Cómo tengo que hacer para? Ore, hable con Dios. Hable con Dios conforme la necesidad que tiene. Si tiene hambre, dígale, Señor, tengo hambre. Si tiene sed, dígale, Señor, tengo sed. Si tiene una dolencia, dígale, Señor, sácame la dolencia. Así sencillito. Y empezamos a activarnos. Y después nos tomó otro anciano que era un intercesor profético. Hoy puedo decirlo, que tengo una mayor claridad. Y me dijo, a ver vos, vení para acá. Vos vas a ir conmigo a las 5 de la mañana a un monte a orar. Y yo no pregunté para qué, en qué vamos a ir. Es que no tengo tiempo. No, amén. A las 4 ya arriba y salíamos en bicicleta 1 hora de camino para llegar a las 5 a un monte. Y allí Él nos enseñaba a orar y a interceder, que en ese momento no se conocía la palabra intercesión. Pero Él decía, vamos a orar por la ciudad. ¿Ven? Sí. ¿Ven todas las luces? Sí. Esa es la ciudad. Miren lo que se mueve arriba. ¿Ven? No vemos nada. Bueno, no ven, pero van a ver. Allá arriba de la ciudad se mueven las potestades. Mire cómo andan las potestades ahí. Y nosotros vamos a orar y vamos a romper esa capa de demonio, decía. El hombre no estaba equivocado. El hombre no sabía realmente mucho leer, pero sabe una cosa, que tenía el Espíritu Santo de Dios. Entonces el evangelio no es tan complicado como a veces lo hacemos nosotros. Es que yo necesito que Dios me venga y me hable, y Dios te está hablando todos los días a través de la palabra. Entonces Cornelio era un hombre militar, era temeroso y oraba a Dios y tuvo una visión. Y a través de esa visión Dios le trajo una respuesta. Le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas están en la memoria de Dios. Hermano, cuando Dios dice que tus oraciones y tus ofrendas están en su memoria, significa que Dios no se ha olvidado ni de un vaso de agua que le ha dado a uno de los pequeños, que son sus hijos. Que todo quiere decir va a tener su recompensa. No importa si te nombran, no te nombran. No importa si te aplauden, no te aplauden. No importa si te dan un certificado de honor por lo que hiciste. No importa, porque está en la memoria de Dios. Y con que esté en la memoria de Dios, significa que voy a tener mi paga, significa que voy a tener mi recompensa. Entonces recibe directiva Cornelio, porque era un hombre que oraba. Toda mujer que ora y todo hombre que ora va a tener una dirección de parte de Dios. Y dice que Cornelio recibió y le dijo, muy bien, tus oraciones y tu ofrenda están en la memoria de Dios, pero ahora vas a tener que enviar a 2 de tus criados y te vas a ir a la ciudad de Jope. Recuerda que él estaba en Cesarea y había camino casi de un día para llegar a la otra ciudad de Jope.
tenés que enviar a 2. Y allá cuando llegues a Jope, vas a encontrar a un hombre que se llama Simón, pero más conocido es por el sobrenombre que se llama Pedro. Este vive en una casa que está junto al mar. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces dice que Cornelio llamó a 2 de sus criados, y como él era militar, llamó también a un soldado de confianza que él tenía, y los envió a Jope. Y le tuvo que decir: vino un ángel, me habló, mis oraciones, mi limosna están en la memoria de Dios. Ahora Dios me dijo que yo tengo que enviar a 2 hombres allá a Jope. Camino de un día, vayan allá, van a encontrar un hombre que se llama Simón. Vayan de aquí camino a Bahía Blanca y allá van a encontrar a uno que se llama Simón, pero de sobrenombre tiene el nombre Panchito. Lo conocen todos. Él tiene la casa y la vista al mar. Ustedes pregunten por Pancho, lo conoce toda la ciudad. Así, parafraseando, para que usted entienda. Se fueron los criados de Cornelio, y fue un soldado de confianza de él al lado de su criado. Y llegaron a Jope y comenzaron a preguntar: ¿dónde está Simón? El que le dicen de sobrenombre Pedro, porque recuerden que Simón era el verdadero nombre de Pedro, y el Señor le cambió el nombre porque Simón significaba varilla endeble, frágil, que era azotada por el viento para un lado para otro. Entonces Jesús le dijo: no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Pedro, que Pedro significa roca, piedra. Amén. Gloria a Dios. ¿Hizo Cornelio, dígame la verdad, hizo Cornelio como Dios le mandó? ¿O hizo lo que él quiso? La palabra dice que Cornelio obedeció lo que el ángel, lo que Dios le había ordenado hacer. El hombre y la mujer que vive en oración siempre va a obedecer a la palabra de papá. Dice la Biblia de que fueron de caminos. Al día siguiente salieron de camino para la ciudad de Jope. Y allá en Jope, Pedro subió a la azotea, dice la palabra, a orar. ¿A qué subió Pedro a la azotea? A orar. Cerca de la hora sexta. Sería a las 12 del mediodía hoy. Y dice que cuando subió arriba tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, vamos a parafrasear un poquito y lo vamos a meter en el tiempo de ahora, algo rápido. Mientras le preparaban unas costeletitas, un huevito frito, una lechuguita y una ensaladita, él estaba en la azotea orando. Y la palabra dice que le vino un éxtasis, que significa que cayó el poder de Dios, y él cayó. Y cuando él cae bajo el poder del Espíritu Santo, él tiene una visión. Y vio los cielos abiertos. Mire, si usted quiere ver cielos abiertos, va a tener que orar. Diga amén. Si yo quiero ver cielo de los cielos y de los cielos abiertos, porque hay 3 cielos.
Tenemos el que se ve, lo que el ojo ve. Ese es el cielo de la atmósfera. Atmósfera. Y ya pasando para arriba el avión de ese cielo, ya allí si usted va sin nada, se muere, porque ya es otra atmósfera. Usted trasciende la atmósfera terrestre. Pero más arriba hay otro cielo, donde se mueven las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas. Que ahí justamente que cuando Daniel oró a la orilla del río Quebar o Queber, no me recuerdo bien su nombre, dice que Dios escuchó rápidamente y envió un ángel con la respuesta. Pero tuvo una guerra en ese segundo cielo. Allí se le presentó el príncipe de Persia, que era un gobernador de las tinieblas de Satanás. Y allí estuvieron el arcángel Miguel. Estuvieron peleando juntamente con el arcángel Miguel en una gran batalla de 21 días, hasta que vencieron en el segundo cielo. Pero está el otro cielo, el tercero, donde está el trono de Dios. Para que de ese cielo del trono de Dios tenemos que entrar en oración o en intimidad para trascender. Entonces Pedro subió a la azotea allá en Jope mientras iban caminando los otros enviados por Cornelio, y cae bajo la unción y ve los cielos abiertos. Y cuando ve que los cielos de Dios se abren, él ve un lienzo. Algo blanco así, rectangular. Y acá adentro habían muchas especies de aves, de reptiles y de cuadrúpedos. Entonces vino una voz y le dijo: levántate ahora, Pedro. Levántate. Basta, salí un poquito de la unción. Salí que yo te voy a hablar. Entonces escuchó la voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, como judío, conforme a la ley, yo no como esos animales y no he comido jamás. Y volvió la segunda vez la voz de Dios y le dijo Dios: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Este se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a recogerse y desapareció. Mientras estaba perplejo Pedro meditando en la visión que había visto, he aquí que golpearon afuera los enviados de Cornelio. Preguntaron si allí moraba uno llamado Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Gloria a Dios. ¿Usted quiere vivir lo sobrenatural? ¿Quiere vivir lo sobrenatural? Uy, pero con ese ánimo, hermano. Si nosotros queremos ver lo sobrenatural, tendremos que orar, que estar en intimidad con Dios para que los cielos se abran. Vea usted cómo todavía no lo veía con sus ojos y Pedro sabían que eran 3. ¿Cómo supo Pedro que eran 3? ¿Era divino? No, diga no. Diga, lo que pasa que Pedro tenía desarrollado
el don de ciencia y el don de sabiduría. Por eso él, sin ver, él sabía que eran 3 los que estaban ahí afuera. ¿Está entendiendo la palabra? Eso es lo que Dios quiere hacer hoy, y aún cosas mayores con nosotros. Alguien que diga amén. Entonces, para ir ya cerrando esta historia, Pedro ya tenía la directiva de Dios. Ya Dios le había hablado que tenía que ir a Cesarea, donde estaba Cornelio. Así que no hubo mucho que hablar, no hubo mucho que dialogar, no hubo mucho que discutir, nada, sino vamos. Y se fueron al otro día. ¿Y qué es lo que hizo Cornelio? Como era un hombre de oración, como era un hombre temeroso a Dios, dijo: mañana va a venir ese hombre que Dios me dijo que tenía que venir, porque él me va a decir lo que yo tengo que hacer. Así que invitó a todos sus amigos más cercanos, invitó a su familia y dijo: vengan, vengan, necesito que ustedes estén, porque yo, si Dios me habló, es porque algo va a pasar acá. El hombre y la mujer que ora siempre está expectante de que Dios algo grande va a hacer con su vida. Sale de la asfixia, sale de la depresión, sale del estancamiento, sale de la incredulidad, sale de la duda. Porque no se mueve por lo que ve, sino por lo que el Espíritu de Dios le muestra. Alguien diga amén. Entonces dice que estaban todos, y no le tuvo que hacer Cornelio un asado para que vinieran toda la familia. No dice la palabra. Le dijo: va a venir el hombre que Dios dijo que me va a traer una respuesta a lo que yo tengo que hacer. Esa palabra movió los corazones de sus amigos y de su familia, y estaban todos expectantes. Y cuando llegó Pedro, comenzó a explicar todo lo que se había movido y coordinado por el Espíritu Santo de Dios. Le dijo: yo estaba en mi casa, subí a la azotea, me puse a orar, cayó el poder de Dios, no lo pude resistir, me caí, entré en éxtasis y tuve una visión, la cual todavía no entiendo, porque no la entiendo la visión, pero lo importante es que yo estoy acá. Y empezó a predicar, y empezó a predicar Pedro. Aleluya, diga: y empezó a predicar Pedro. Y de pronto cayó el Espíritu Santo en los gentiles, en los que verdaderamente no eran hijos del pueblo de Dios, sino los pecadores, los gentiles que no tenían, según ellos, la posibilidad de recibir el Espíritu Santo porque eran demasiados pecadores. Pero sin embargo recibieron el Espíritu Santo. La palabra dice que Jesús enseñó a orar y le dijo a sus discípulos: si nosotros que somos padres pecadores, imperfectos, llenos de errores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo si lo pedimos en oración? ¿Cuánto hace que usted no siente a la persona
del Espíritu Santo. O quizás nunca, todavía no lo ha recibido, pero está orando usted. Está pidiendo que el Espíritu Santo caiga sobre su vida. Lo está pidiendo, lo está anhelando, porque ahí es donde se levanta una iglesia poderosa. Ahí es donde se levantan hombres y mujeres poderosos, que son embestidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo embiste a una persona, esa persona no le da lugar ni a Jezabel, no le da lugar ni a la manipulación, ni a la hechicería, porque el Espíritu Santo es el que guía, pero plenamente, la vida de esa persona. Y lo demás que trae el Espíritu Santo es sabiduría. Porque usted puede tener el don, pero si usted no es dirigido por el Espíritu Santo, usted puede cometer muchos errores. Hasta puede entregar profecía bajo sus emociones. Y acá no estamos para endulzar la oreja a nadie, sino para decir lo que Dios quiere que te digan. Entonces dice que cayó el Espíritu Santo. Fueron bautizados. Y entonces Pedro no podía creer. Y entonces, ¿cómo el Espíritu Santo está cayendo? Y se acordó de la visión. No llames inmundo a lo que Dios ya limpió con su sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Puede alguna persona venir a una reunión cargado de pecado y cargado de defectos, de errores, y ser bautizado con la promesa del Espíritu Santo? Según esta palabra, sí. Según esta palabra, sí. Porque el Espíritu Santo es el que transforma la vida de una mujer o de un hombre. Es el Espíritu Santo el que coloca la pasión. Es el Espíritu Santo el que coloca ese amor para amar a Dios. No por lo que pueda ser, sino por lo que ya soy. Porque el Padre me eligió y me predestinó antes de la fundación del mundo. Entonces, que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida. El Espíritu Santo guíe tu carrera. El Espíritu Santo guíe tu oficio, tu trabajo, tu negocio, tu emprendimiento. Que el Espíritu Santo, déjalo que Él lo dirija, que Él sea el administrador. La iglesia primitiva, el Espíritu Santo era el que la guiaba. El Espíritu Santo guiaba a cada vida y a cada persona. Por eso la palabra de Dios hoy nos muestra a un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Si hay un hombre más enamorado de Dios, no encontramos otro como David. Sí, como David el rey, que a pesar que vivía en su palacio, a pesar de que su vajilla eran de oro, a pesar de que su alcoba estaba revestida con oro, y vivía como un rey. Pero me conmueve en el Salmo 6, verso 9, cuando él dice: Jehová ha oído mi ruego, Jehová ha recibido mi oración. Jehová ha oído mi ruego, Jehová ha oído mi oración, decía David. Salmo 6:9, Salmo 61:1. Tenemos todos los salmos donde David adora
Y el 61 de los Salmos dice: oye, oh Dios, mi clamor. Oh Dios, atiende, por favor, mi oración. Qué tremendo. Él tenía el poder sobre una nación. Él tenía fama porque sus enemigos le temían. Pero él decía: oh Dios, atiende mi oración. Porque él dependía de Dios. Aprende a depender de Dios en todas las cosas, hasta en las más pequeñas cosas. Dale gracias a Dios en las pequeñitas cosas. El libro de Mateo capítulo 21 versículo 22, Jesús le dijo a sus discípulos: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo vas a recibir. Todo lo que pidiereis en oración. Jesús habló de la oración. Jesús dejó un modelo de oración, pero no es para que lo repitamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, dejó un patrón donde ahora el Espíritu Santo nos va a guiar cómo hablar con nuestro papá. Y Jesús dijo: todo lo que pidiera en oración creyendo. Usted cuando pide, ¿usted cree que lo que está pidiendo lo va a recibir? Usted cuando entra en una intimidad con Dios, tiene que entrar, como dice el apóstol Pablo, en esa oración del Espíritu. ¿Y cuál es la oración del Espíritu? Es la oración que se hace en lengua. La iglesia primitiva lo practicó y fue muy efectiva. El orar en lenguas. En lenguas que son dadas por el Espíritu Santo. No son lenguas que Satanás conoce. Porque Satanás entiende el inglés, entiende el alemán, entiende el portugués, entiende el español, entiende el idioma francés, entiende los distintos dialectos como el mapuche, el araucano. Él entiende todo. Pero cuando un hijo de Dios entra en el Espíritu a orar en lenguas del Espíritu, pero esas lenguas que sean dadas del Espíritu Santo, Satanás, como dijo un predicador, las orejotas que se le ponen, y quiere entender pero no puede. Lo decía Gigi Ávila, ¿se acuerdan? Él decía: y al diablo estira la oreja para ver qué es lo que está diciendo. Pero eso el diablo no sabe lo que el espíritu del hombre o de la mujer le está pidiendo a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Pablo le enseñó a los hermanos de Roma, en el libro de Romanos capítulo 12 verso 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. No lo decía un apóstol que vivía en la carne, lo decía un apóstol que vivía permanentemente en el Espíritu y que tenía una gran revelación. Él decía: tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos
en las tribulaciones, pero constantes en la oración. Hay a veces que nos cansamos. Hay a veces que uno se ha cansado de orar y como que baja los brazos. Quizás usted también, porque delante de Dios no podemos ser mentirosos. Nos cansamos y dejamos de orar por esas necesidades. Pero dice Pablo, aunque estés sufriendo en medio de tribulaciones, no le aflojé a la oración. No le aflojé. Seguí constante. Dale un golpe hoy, otro golpe mañana, otro golpe pasado, pero llegará el día que se derribará. Esos muros de Jericó caerán. No le tengas miedo al diablo, porque él está vencido. No te quedes en el camino, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Los que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman y para que los que constantemente oran y claman a Dios.